De todo eso vamos a hablar con Ariel Maciel, editor de Política de Perfil, que ya está conectado con nosotros. Ari, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Rocío? Muy buenos días. Y efectivamente, todo lo que tiene que ver con el mundo de las internas es lo que vamos a atravesar en los próximos días. Algo que le va a dar un tanto de aire al oficialismo en cuestiones de gestión y en este veranito cambiario que está teniendo en términos económicos, ¿no? El ministro Sergio Massa ha intensificado su agenda de gestión, pero también está haciendo equilibrio con la parte política. Como bien señalabas, esta mañana está recibiendo en un ratito nada más al embajador argentino en Brasil, el Daniel Scioli, que es una suerte de enemigo íntimo. La relación entre ellos es de larga data, no es buena, pero intenta luego de esta cumbre que tuvo Scioli con Cristina Kirchner, la vicepresidenta, en el Senado, y tras la denuncia pública de Cristina Kirchner de que en realidad le hicieron una zancadilla a Daniel Scioli en el cierre de las PASO, sí, de parte del presidente Alberto Fernández. Massa es el que trata de equilibrar todas esas situaciones. ¿Por qué? Porque en algún punto, Rocío, lo veníamos contando, ¿no? Este escenario de una sola lista, en realidad serán dos, será Grabois sí, quien compita en las PASO en Unión por la Patria, pero la idea de que no hubiera una interna entre dos que podían llegar a pelear voto a voto las PASO en el oficialismo, lo que lograba es un escenario hacia adelante en las PASO donde individualmente pudiera mostrarse una victoria en medio de una crisis tan grande económica que le permitirá, sin una suerte competitiva, por lo menos le diera tiempo al oficialismo a recuperarse, claro. de cara a las elecciones de octubre. Sí, recordemos, Ari, que esta relación ya viene media picada desde el momento en el que Martín Guzmán deja el Ministerio de Economía. Viene Daniel Scioli pensando que iba a dejar la embajada y que se le iba a ofrecer una secretaría. Cuando Sergio Massa acepta asumir a cargo del Ministerio de Economía, pide tener este supercontrol, ¿no? En realidad, en relación, a todas las áreas, ¿no? Que comprenden el circuito productivo, y ahí Daniel Scioli ya, volvió a lo que era su rol, que es el que conserva actualmente, pero otra vez, digamos, poniéndole la otra mejilla a Sergio Massa, ¿no? Y sin dar todavía él declaraciones públicas, a pesar de que incluso una de sus hijas, ¿no? Habló de esta traición que habría sufrido por parte del presidente. Efectivamente, haces un buen recorrido. En el medio estuvo la salida de Matías Culfas, un Culfas que mañana va a volver a estar dando una charla pública. Ahí enciende algunas alarmas estas cuestiones en la interna del peronismo, porque vos señalabas a Martín Guzmán y te meto a Matías Culfas. ¿Cuál es el problema de ellos? Están planteando básicamente que lo que está haciendo Sergio Massa un poco es retocar lo que ellos habían hecho, pero que debería pasar por el Congreso. Básicamente de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Claro. que es lo que tiene que cerrarse en estos días, ¿no? Eso puede llegar a traer algún ruido. Sergio Massa estaba esquivando esa situación porque decía que si nosotros rearmamos el acuerdo como en realidad es lo que va a terminar sucediendo, tiene que pasar por el Congreso. Le complicaría absolutamente todas las situaciones. Ahora dice, no se está ocupando de eso la oposición. Por favor, no nos metan ruido adentro de lo que es el peronismo, y hay que ver en qué lugar se para cada uno. Recordemos que tanto Sergio Massa, tanto Martín Guzmán como Matías Culfas responden directamente al poder político de Alberto Fernández, más allá de las salidas del gobierno y cómo hayan quedado las relaciones. Guzmán respondía, o por lo menos estaba intentando armar junto a la candidatura de Daniel Scioli. Todo realmente bastante complicado. Pero te decía esto, en Massa estaba jugando a favor con la unidad dentro de UP para ante la falta de ataque de parte de la oposición, de parte de Juntos por el Cambio. Digo, que hasta ahora se está ocupando de tratar de zanjar o de aumentar las diferencias entre los candidatos que tiene de cara a las elecciones, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Básicamente, Larreta está cada vez más crítico de Mauricio Macri. Sí. Salió, y ya lo hemos escuchado, ha dicho
que ha fracasado, que Bullrich es Macri y que ha fracasado el plan Macri. Digo, ¿por qué está sucediendo esto? El punto acá clave es que Horacio Rodríguez Larreta está perdiendo las elecciones internas. Digo, Claro. en las encuestas, en las primeras encuestas que uno puede llegar a ver, está perdiendo terreno frente a Patricia Bullrich en las PASO, y sería el fin de su proyecto presidencial perder con alguien que tiene un discurso tan fuerte. ¿Quién está perdiendo también terreno y que de algún modo le está empalentonando el camino a Bullrich? Es Sí. Javier Milei, que empieza a perder adeptos, y eso también le genera todo este panorama, le está permitiendo a Sergio Massa poder jugar con un poco más de tranquilidad en medio de un clima de tensión. Según las Totalmente. primeras encuestas, Es muy compleja la situación de Juntos por el Cambio, ¿no? La pregunta es también, incluso entre tantas críticas públicas que se hace Bullrich y Larreta, cuando pasemos las PASO, ¿cómo va el que gane en definitiva poder captar los votos del otro, ¿no? Porque también las críticas que están haciendo Mauricio Macri en relación a la reforma estructural, ¿no?, de la economía de nuestro país tienen dos puntos y hablan en definitiva también de otro proyecto económico para un país. Entonces va a ser difícil poder lograr la simpatía. No sé si compartís ese punto, Ari, porque los discursos están siendo realmente distintos y el análisis sobre lo que fue la presidencia de Mauricio Macri también. ¿Cuáles fueron los errores y cuáles fueron las virtudes? ¿Cómo se va a lograr un punto en común con los que queden del otro lado de la vereda? bueno, ahí está la clave, Rocío, de cara a octubre y un poco en donde apunta y apuesta Sergio Massa para lo que podría llegar a ser un balotaje. A ver, las primeras encuestas que se conocieron con este escenario ya bien marcado, o sea, con un único candidato en realidad, con dos candidatos dentro de Unión por la Patria, pero uno con mucho más potencial ganador en las internas, como es Sergio Massa, y esta pelea fuerte entre Larreta y Bullrich, y en el medio ese tercio de Javier Milei que se va desinflando, lo que queda es que el candidato más votado sería Sergio Massa, que era lo que él había planteado inicialmente, ¿no? Salir como el más votado de todos, más allá de que si juntás las intenciones de votos de los que compiten dentro Claro. de cada espacio, Juntos por el Cambio estaría por encima, ¿no? En ese contexto. Pero vos fíjate que Patricia Bullrich, que sería hasta ahora la ganadora de la interna de Juntos por el Cambio, incluso superaría de manera individual los votos de Javier Milei. Mirá qué tan fuerte es la caída Sí. del libertario. En este contexto, lo que apuesta Massa es a confrontar con alguien que tiene un modelo absolutamente diferente y poder lograr dos cuestiones. La primera es que los votos de Horacio Rodríguez Larreta podrían llegar a ir algunos que no son orgánicos, sino que tienen que ver con una cuestión de pensamiento, de la lógica antigreta, podrían llegar a migrar hacia el candidato del peronismo, un peronista más moderado respecto de lo que es el kirchnerismo. Y por otro lado, que la decepción del efecto Milei no vaya hacia Bullrich, sino que empiece a quedar en el camino, como hemos visto, en una suerte de aumento de la falta de intención de votos, de voto en blanco, de no ir a las urnas de parte de la sociedad. Digo, toda esta cuestión está vinculada con, te decía originalmente, no hablar de economía en este momento, de los problemas estructurales. ¿Qué pasó con Juntos por el Cambio? Lo mandó Dante Sica, que es el ex ministro de Producción y un economista que suele ser consultado por la oposición, a hablar del fracaso del modelo de Sergio Massa, y Carlos Melconian, que dice la sequía fue un knockout para un paquete, que es como se habla habitualmente de un boxeador mal preparado en una pelea arriba de un ring. Entonces hablaba de paquete a Sergio Massa. Intentan a ponerle a técnicos a hablar de la cuestión económica en este contexto. Te adelanto un dato. Dale, a ver. Te adelanto un dato. Durante el día de hoy vamos a leer en perfil.com una nota en donde vamos a contar
cómo Mauricio Macri ya hace un año y medio empezó a diseñar o mandó a diseñar planes de recorte en áreas sensibles y que tienen que ver con la economía, entre otras cosas el PAMI. ¿Sí? Vamos a contarte que Mauricio Macri viene sobrevolando todo esto. Sí. Esto es lo que quiere resistir Rodríguez Larreta. Por esto es que sale tan fuertemente a cuestionar la figura del expresidente, del expresidente, para poder diferenciarse y tener algún tipo de competencia. Hay un conflicto también que se dio durante la presidencia de Mauricio Macri, en particular con los jubilados y con el PAMI, así que va a ser importante estar atentos a esa información porque son esos antecedentes, ¿no?, que quedan como un tema sensible. Pensaba mientras tanto, Ari, este momento, ¿no?, donde se empieza realmente a tirar de a poquito, ¿no?, la carne al asador, por decirlo de alguna manera, y muchos sabemos que esta elección está marcada, sin duda, por el contexto económico. Y esto es un poco también lo que está perjudicando a Javier Milei, ¿no? Hace muy recientemente dio unas declaraciones de haber conseguido todos los millones que se necesitan para dolarizar la economía de nuestro país a partir de un acuerdo confidencial donde no puede decir quién se los va a dar. Entonces, cuando ya nos empezamos a meter más de lleno en lo que son las propuestas, sin duda se va cayendo un poco también el sustento. No sé si eran 130.000 millones de dólares o el número no lo tengo fino, pero es difícil pensar que a partir de un acuerdo confidencial, sin saber también a quién tendríamos que pagarle ese dinero, se vaya a hacer ese desembolso para cambiar una lógica monetaria en un país, en definitiva. Efectivamente, y una propuesta que no tiene respaldo ni en el círculo rojo ni en las finanzas. Todo el mundo habla de la importancia de mantener un candidato promercado, y si bien Javier Milei no quiere romper la lógica del liberalismo, lo que sí está dispuesto es a romper una lógica sin tener una brújula muy concreta hacia dónde mostrar. Había, según el análisis de aquellos que están en el entorno de los candidatos, de los precandidatos presidenciales, tanto de Massa, de Larreta como de Bullrich, lo que dicen es que el efecto Milei estaba muy vinculado con no las propuestas en sí mismas, sino la necesidad de representar, que hasta ahora nadie lo venía haciendo, con tantas internas o dentro de las internas sin tantas definiciones. Hoy la unificación de la candidatura de Sergio Massa, por lo menos mayoritariamente dentro de Unión por la Patria, y por otro lado de Larreta y Bullrich disputando dentro de su espacio dos modelos totalmente distintos, cada vez más marcados esa diferencia, lo que pone en situación es que ya el elector empieza a ver qué va a hacer cada uno y cuál es el destino, y de algún modo empiezas a dejar el voto bronca, el voto incertidumbre, básicamente para la economía, y eso hace que después las propuestas que no tienen mucho sustento o que no pueden ser convalidadas empiecen a perder interés. Ahora, vos fijate un dato que vos decías, es fundamental, un acuerdo secreto. Una de las cosas más criticadas al gobierno, por ejemplo, es el secretismo del acuerdo, que es habitual en estas cuestiones, pero que de todos modos generó mucho ruido, del acuerdo con China, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto es la tasa de interés? ¿Cuánta plata tienes que pagar? ¿En qué plazos? Es muy difícil eso. Se lo critica teniendo algo de información, o sea, acá no sabríamos ni siquiera de dónde viene el dinero, o sea, ningún tipo de información. Es realmente algo que se va cayendo un poquito a pedazos, ¿no? Y también en relación a declaraciones muy reprochables que tuvieron también miembros de ese partido, que creo que en ese punto ni siquiera vale la pena repetirlos porque es darle entidad a comentarios que por supuesto no van para nada con un sentido lógico, ¿no?, de cualquier ciudadano. ¿Te parece, Ari, que le van a ofrecer algo a Daniel Scioli? Mejor dicho, ¿tiene algo el gobierno nacional para ofrecerle, ¿no?, para subsanar también esta traición, entre comillas, o esta herida que quedó producto del cierre de listas? ¿Hay algo que le interese a Scioli? Es una buena pregunta, Rocío, porque digamos institucionalmente
digamos, en las candidaturas ya no hay más que hacer, digo, ¿no? Porque ahí el candidato a diputado nacional debería haber sido Daniel Scioli, y Santiago Cafiero debería haber sido candidato al Sí, Parlasur, perdóname, por lo que... perdóname, Ari, vos seguramente con tu experiencia tal vez yo es un tema que no lo entiendo ese, por ejemplo. O sea, Santiago Cafiero lo que dicen es que tenía que llamarlo, no le ofrece ese puesto, se lo adjudica y digo, ningún otro miembro de ese partido le dice nada. ¿Cómo puede pasar por alto a tantas personas? A mí me llama realmente la atención esa versión. ¿No te parece muy raro eso? Mira, en principio es la versión que no ha sido categóricamente desmentida. ¿Qué sucede en este Claro. tipo de negociaciones? A ver, lo dijo Cristina y lo comentó casi con mucha literalidad, digamos, ¿no? Y de hecho lo terminó confirmando después el mismo Daniel Scioli con este silencio y estas reuniones. ¿Sí? ¿Con quién se reúne Scioli? Con Cristina y con Sergio Massa. Era con quienes no había tenido relación anterior, digamos, ¿no? Con quien no había negociado el tema de las listas. Entonces, en ese contexto, el único interlocutor era el albertismo, y el que estaba encargado de esas negociaciones era Santiago Cafiero. Por lo tanto, el sector, digamos, de Cristina Kirchner, Sí. Sergio Massa, fíjate que tuvo menos incidencia en las listas, en la conformación de listas. Se llevó al premio mayor, por lo tanto, no consiguió tener tantos representantes en la lista. ¿Quiénes manejaban esa negociación? Básicamente Cristina Kirchner y la Cámpora. Y como no había negociación directa entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández, Claro. las negociaciones eran con Santiago Cafiero. Era el encargado de llamar y decir, este es tu lugar. Evidentemente dentro, no Bueno, solamente él, sino dentro del espacio, le dijeron, quédate con ese espacio. claro. Ari, ahí entonces habría una doble traición, ¿no? Por parte de Alberto Fernández a Scioli, no solamente diciéndole no te bajes, no te bajes, no te bajes, y después bajándolo, poniendo a Agustín Rossi en la fórmula, sino también dejándolo, en definitiva, a Santiago Cafiero que se quede con ese lugar. Sí, bueno, es que en realidad ahí esa es la acusación que hace muy frontalmente Cristina Kirchner, haber sostenido una interna solamente para conseguir dos puestos, ¿no? Es realmente fuerte. De hecho, Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social, aceptó que fue un palazo muy fuerte Sí, hacia el espacio. Ahora, la realidad es que lo que hacen es poner a disposición lugares, y lo que termina siendo el kirchnerismo es evidenciando, dejando que corriera eso. Está claro que a todos les hizo ruido que Daniel Scioli digamos, dejara absolutamente el espacio y que no quisiera tener nada, claro. y no le fueron a preguntar. La charla vino después. ¿Cuál es el objetivo? Es tratar de sepultar de algún modo esa presencia política del albertismo dentro del peronismo. Es muy difícil cómo va a ser la convivencia para adelante. Pensar lo siguiente, de acá en más, todos los actos, la ausencia marcada va a ser la de Cafiero y la de Tolosa Paz. No, Claro. la relación que está dentro del oficialismo es realmente muy tensa, muy delicada, a tal punto que teóricamente el hombre que era el que generaba incertidumbre interna y que iba en contra de la unidad del peronismo era Scioli, y hoy está recorriendo el Congreso, está recorriendo los despachos del Ministerio de Economía, y eso muestra hacia adelante. ¿Qué va a pasar con Scioli? Seguramente en estas reuniones vamos a tener novedades Sí. hacia adelante, porque es muy probable que Scioli ocupe un lugar dentro de lo que es el armado de un gobierno, si es que Sergio Massa logra imponerse en las elecciones y retiene el poder para el oficialismo. Se dice que habría negociaciones para decirle que vas a seguir estando dentro del espacio y vas a tener un lugar importante. Gracias, Ari. Hasta luego, Rocío.